La noche del 13 de julio de 2019, un joven de 17 años llamado Carlos recibió una llamada de emergencia al 911 desde la ciudad de Inverness, Florida. El adolescente pidió ayuda urgente a su madre, Denise. Le dijo al operador que se había despertado de una siesta y había encontrado a su madre asaltada en su cama, con la cabeza herida por un hacha. En ese momento, Denise todavía estaba viva pero no respondía. Carlos estaba en estado de pánico, sin saber cómo ayudar a su amada madre, mientras el operador trabajaba para calmarlo y guiarlo fuera de la casa. El personal de emergencias no estaba seguro de si había alguien más en la casa que pudiera representar una amenaza para Carlos, por lo que intentaron garantizar su seguridad mientras esperaban que llegara la policía. Esta alarmante llamada llevó a la policía a una zona remota en las afueras, lejos de la actividad principal. Armados y cautelosos, los oficiales entraron en la casa para comprobar si había más ocupantes. Mientras recorrían la casa, la encontraron vacía, salvo por un dormitorio donde se encontraba Denise Hallowell en la cama. La escena era espantosa, con un hacha incrustada en la parte posterior de su cráneo, clavada con tanta fuerza que solo se veían unos centímetros de la hoja. A pesar de esto, el paramédico intentó brindarle primeros auxilios, pero no pudieron salvar a Denise y fue declarada muerta esa noche. Las autoridades estaban desconcertadas por el hecho de que alguien irrumpiera en la casa para matar a Denise, dejando a su hijo ileso y sin llevarse nada de valor. La casa, ubicada cerca de un lago, estaba en una zona remota con solo unas pocas casas vecinas, todas pertenecientes a los amigos de Denise. Carlos, el hijo de la víctima, no pudo identificar a ningún sospechoso, ya que todos los que estaban cerca eran amigos de su madre o conocidos de la iglesia. Denise Hallowell era considerada una persona excepcional. Su generosidad y amabilidad dejaron una impresión duradera en todos los que conoció. Era conocida por su corazón cálido, su sonrisa brillante y su risa contagiosa, y estaba profundamente comprometida con sus seres queridos. A pesar de haber estado casada 2 veces anteriormente, estas relaciones no duraron, y Denise volvió a estar sola. Denise regresó a la casa junto al lago que había estado en su familia durante 3 generaciones. Cerca estaba la casa de su amiga más querida, Emmy. Sus familias habían vivido en terrenos adyacentes toda su vida. Las chicas crecieron juntas y mantuvieron una relación cercana hasta la adultez. Mientras cursaba su carrera de enseñanza, Denise también trabajaba como técnica veterinaria. Después de obtener su diploma, comenzó con orgullo su carrera docente y continuó su participación en actividades comunitarias. Estaba dedicada a su vecindario, haciendo voluntariado en organizaciones benéficas locales y organizando recaudaciones de fondos para apoyar a familias necesitadas. Denise se sentía realizada al vivir para los demás. En su visión del mundo, sentía que le faltaba una pieza para traer nueva vitalidad a su vida. Denise anhelaba convertirse en madre. Aunque no tenía una relación sólida para formar una familia, la posibilidad de tener un hijo por su cuenta parecía cada vez más lejana. Sin embargo, esto no la desanimó, ya que tenía un amor y ternura abundantes para ofrecer a un niño adoptado. Siendo adoptada ella misma, Denise recordaba la alegría que sintió cuando fue elegida de entre un grupo de niños. Quería ofrecer esa misma oportunidad a un niño en el cuidado estatal. Encontró una agencia de adopción especializada en niños de América Central y conoció a un encantador niño de Guatemala llamado Carlos, quien se convirtió en su hijo. Desde el primer momento en que se conocieron, Denise adoró a Carlos como si fuera su propio hijo. Rápidamente se volvieron inseparables. Denise incluso se hizo un tatuaje en el tobillo con el nombre de su primogénito. La familia Hallowell, ahora de 2, era increíblemente feliz. Carlos demostró ser el hijo ideal. Sobresalía en la escuela, incluso saltándose un grado, y prosperaba en los deportes. Era bien querido entre sus compañeros, y desarrolló una relación seria con una novia que lo adoraba. Denise y los padres de la niña pensaban que habían formado una pareja maravillosa, y ya estaban planeando el futuro. Carlos, que alguna vez fue un encantador niño de ojos marrones,
se había convertido en un joven muy maduro. Todos lo adoraban, especialmente su madre. La gente decía que había un vínculo increíblemente cercano entre ellos. Y hasta la amiga de Denise, Amy, la envidiaba porque enfrentaba problemas constantes con sus propios hijos. Denise adoraba a su hijo inmensamente y quería darle todo lo que estuviera en su poder. No estaba particularmente interesada en tener más hijos. Con Carlos, sus sueños de maternidad se habían cumplido. Sin embargo, en algún momento, pensó que quizás el niño sería más feliz con un hermano o una hermana. Siguiendo el dicho de que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, Denise decidió adoptar a otro niño, un niño de 8 años de Honduras llamado Ángel. Él pasaría a ser el hermano menor de Carlos. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. La relación con Ángel fue muy diferente de lo que Denise había esperado, y los sueños de una vida familiar feliz se desmoronaron. En 2015, unos años antes de su muerte, Denise tuvo que reportar la desaparición de Ángel a la policía después de no poder encontrarlo. Los primeros oficiales que llegaron prepararon un informe e intentaron examinar la habitación de Ángel. Lo que encontraron allí los dejó perplejos. A los 12 años, se esperaba que la habitación de Ángel tuviera pósteres, juguetes y gadgets típicos de su edad. Pero en su lugar encontraron una habitación completamente vacía, con solo un colchón inflable sobre un marco y un balde usado como inodoro. La ventana estaba tapiada y había cerraduras en el exterior de la puerta para mantener la habitación asegurada desde afuera. Mientras la policía investigaba la casa, Denise logró localizar a Ángel escondido en un cobertizo de un vecino. Los oficiales querían interrogar al niño para entender mejor la situación. Ángel reveló que había sido tratado muy mal en la casa de los Hallowell. Cada noche, lo encerraban en su habitación y no se le permitía salir. Las acusaciones contra Denise afirmaban que ella obligaba a Ángel a realizar tareas domésticas completamente desnudo, y que había reportado frecuentes abusos físicos por parte de Denise y Carlos. La situación parecía lo suficientemente grave como para que Denise fuera arrestada y acusada de abuso severo. Ambos adolescentes fueron retirados de su custodia. Carlos intentó ayudar a su madre publicando la fianza, pero se volvió innecesario cuando el abogado de Denise logró persuadir al juez para que la liberara bajo arresto domiciliario, con un brazalete electrónico en el tobillo. La comunidad estaba indignada por toda la situación. Denise, una maestra y madre de 2 hijos, enfrentaba acusaciones de maltratar a su hijo. En el momento del incidente, ella estaba enseñando ciencias naturales y sociales en una escuela privada. Debido a las acusaciones, fue puesta en licencia administrativa mientras se aclaraban los cargos. Los padres de sus estudiantes fueron informados de que Denise tenía un historial docente impecable antes de este incidente, pero surgieron preocupaciones sobre lo que podría estar ocurriendo tras las puertas cerradas. A pesar de ser liberada bajo arresto domiciliario, Denise no pudo trabajar ni pagar sus facturas. Su situación empeoró con la fuga de Ángel, la creciente deuda en tarjetas de crédito y una reputación como maestra arruinada. Parecía que estaba sufriendo las consecuencias de su supuesto maltrato a sus hijos. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, las afirmaciones comenzaron a parecer exageradas e infundadas. No había evidencia de maltratos severos. Denise admitió haberle dado unas palmadas a Ángel algunas veces por sus travesuras, pero eso era el límite del castigo físico. Explicó que había clavado la ventana en la habitación de Ángel porque él tenía la costumbre de escaparse por la noche, y ella tuvo que buscarlo durante horas. De manera similar, había instalado una cerradura en la puerta de su habitación. Denise reconoció que estas medidas podrían haber sido malinterpretadas, pero sintió que no tenía otras opciones. Había discutido su enfoque con un psicólogo. Denise consultó con el pastor local, pero ningún consejo o recomendación resultó efectivo. Además, Ángel tenía problemas significativos de comportamiento y enojo, lo que llevó a la destrucción de todo en su habitación, sin importar su valor. Denise se sentía impotente y responsable del bienestar de su hijo, haciendo todo lo posible para asegurarse de que no se lastimara a sí mismo ni a otros.
documentaba cada detalle en su diario, incluyendo las recomendaciones de médicos y discusiones con un sacerdote, detallando sus intentos de manejar el comportamiento difícil de Ángel. Después de que Denise fue acusada, intentó presentar estas notas a la policía para explicar sus acciones, pero fueron ignoradas. Su hijo mayor, Carlos, apoyó su versión de los hechos, confirmando las ventanas clausuradas y la habitación vacía. Carlos señaló que Ángel tenía un fuerte deseo de libertad y exhibía comportamientos agresivos, incluyendo ataques a animales. Esta información llevó a la policía a cuestionar si el arresto de Denise había sido un error. Ambos niños fueron colocados en una familia de acogida, donde los problemas de comportamiento de Ángel persistieron, incluyendo agresión hacia sus nuevos padres adoptivos. Ángel incluso amenazó con denunciar maltratos a las autoridades si sus demandas no eran satisfechas, una táctica reminiscente de su comportamiento en la casa de los Hallowell. Como resultado, se retiraron los cargos contra Denise y ella enfrentó la desafiante tarea de reconstruir su reputación. A pesar de sus intenciones puras, Denise encontró obstáculos significativos, tardando un año en asegurar una nueva posición como maestra. Encontró éxito enseñando a estudiantes con autismo, pero sus luchas personales continuaron, ya que sus hijos aún no estaban bajo su cuidado a pesar de su dedicación y apoyo hacia ellos. Denise llevó a sus hijos de vacaciones. Fue muy atenta y estuvo profundamente involucrada en sus vidas porque los amaba y quería que tuvieran un hogar estable. Eventualmente, logró reunirse con Carlos. Pero en cuanto a Ángel, los especialistas le aconsejaron que lo considerara cuidadosamente debido a las complicaciones de los eventos pasados. Aunque la ley permitía que Denise recuperara a Ángel, las autoridades de bienestar social recomendaron que Denise renunciara a sus derechos parentales por el bien del niño, lo cual hizo a pesar del inmenso dolor personal. Este era el estado de la familia Hallowell, antes del trágico incidente en el que Denise fue encontrada con un cráneo fracturado en su propia cama. Los rumores se difundieron rápidamente, sugiriendo que Ángel, quien guardaba rencor contra su madre adoptiva, podría ser responsable de la muerte. Sin embargo, esta posibilidad se descartó rápidamente ya que Ángel estaba en un centro de detención juvenil en ese momento, y no pudo haber estado involucrado. La policía no escatimó esfuerzos en la investigación del caso, buscando en el aire, en el suelo e incluso en el lago cercano, utilizando servicios caninos y grupos de búsqueda voluntarios. Las entrevistas con los vecinos revelaron signos preocupantes, incluyendo un aumento en el tráfico en el área, un incendio misterioso en la casa de los Hallowell y la frecuente desaparición de las mascotas de Denise. Los residentes, preocupados por su seguridad, instalaron cámaras y colocaron letreros indicando vigilancia por video. A pesar de estas preocupaciones y especulaciones, la policía centró su atención en Carlos, el hijo adoptivo de Denise de Guatemala, quien había realizado la llamada inicial al 911. Al ser informado de la muerte de Denise, Carlos estaba visiblemente angustiado y fue llevado a la estación para ser interrogado, donde detalló sus actividades y las de su madre. Ese día parecía típico. Por la mañana asistieron al funeral de un amigo de la familia y luego regresaron a casa, comprando 2 pasteles en una panadería. De camino a casa, picaron los productos recién horneados y decidieron tomar una siesta corta. Cada uno se dirigió a su propia habitación. Carlos vio algunos videos en YouTube antes de quedarse dormido, se despertó brevemente para responder algunos mensajes y luego volvió a dormirse. Carlos aún estaba dormido cuando el perro afuera comenzó a ladrar. Aunque los perros normalmente se mantenían al otro lado de la casa, inicialmente pensó que Denise los había dejado salir. El ladrido continuó, así que Carlos, sacudiéndose el sueño, se levantó y salió. Notó que la puerta principal estaba completamente abierta. Tras llamar a los perros y no encontrar a su madre, decidió revisar la habitación y descubrió una escena espantosa. Denise yacía en la cama con un hacha incrustada en la cabeza. Carlos escuchó que ella intentaba respirar, pero no estaba seguro de qué hacer. Intentó sacudirla suavemente, pero ella no respondió.
Cuando la policía interrogó a Carlos sobre quién podría haber cometido tal acto, él declaró que su madre no tenía enemigos y que todos con los que interactuaba la trataban con amabilidad. Vivían en una zona remota, lo que hacía poco probable que hubieran provocado a alguien. A pesar del relato de Carlos, los investigadores eran escépticos, probablemente debido a información existente que pintaba un cuadro diferente. No había señales de una entrada forzada, lo que hacía improbable la teoría de un intruso. La relación entre Carlos y su madre no era tan armoniosa como él había descrito. Solo unos meses antes, la policía había sido llamada a la casa de los Hallowell después de que Carlos atacara a Denise, resultando en una conmoción cerebral y un brazo roto para ella. Cuando se le recordó este incidente, Carlos inicialmente afirmó que él y Denise se habían reconciliado y minimizó la pelea, describiéndola como un simple empujón. Sin embargo, luego alteró su relato, diciendo a las autoridades que su madre lo insultaba constantemente. Carlos había golpeado a su madre en la cara y la cabeza, usando cualquier cosa que pudiera alcanzar. Después de esa pelea, se mudó de la casa de ella. Se quejaba de problemas de salud mental, lo cual fue confirmado por conocidos y amigos. Parecía ansioso y tenso, y durante ese periodo, comenzó a usar enérgicamente drogas ilegales, y contempló el final de su vida. Denise lo llevó a una clínica donde un médico le recetó medicación para la depresión y sospechó de un trastorno bipolar. Después del tratamiento, Carlos se sintió mucho mejor. Su estado de ánimo se estabilizó y él y Denise repararon su relación, con Carlos regresando a casa. Sin embargo, la mejora en su relación vino con condiciones. Denise accedió a las demandas de Carlos, incluyendo comprarle un auto para los viajes universitarios después de que cumpliera 18 años y contribuir financieramente a su educación universitaria. Estas demandas no eran solo verbales. Carlos insistió en que Denise las firmara y notariara. Según Amy, vecina y amiga cercana de Denise, Denise tenía un temor genuino hacia su hijo cuando él se volvió adicto a las drogas. Denise incluso instaló varias cámaras para monitorear la situación y le pidió a Amy que cuidara de sus perros si algo le sucedía. Durante el interrogatorio, Carlos actuó de manera algo desafiante y se ofendió profundamente por las sospechas de los oficiales. Afirmó que nunca dañaría a su madre, a quien decía que era la única persona que realmente amaba. A pesar de los esfuerzos de los detectives por obtener una confesión, Carlos mantuvo su inocencia. Sin evidencia concreta, la policía tuvo que liberar a Carlos, ya que solo tenía 17 años. Intentaron colocarlo con su novia, pero sus padres, que anteriormente habían apoyado su relación, se negaron a recibirlo. No estaban dispuestos a lidiar con los posibles problemas derivados de la situación de Carlos. No solo su novia y sus padres lo rechazaron, sino que algunos de sus amigos también empezaron a distanciarse. Con el tiempo, surgió una creciente sensación de deshonestidad en sus relatos sobre su madre. La única persona que aceptó acoger a Carlos fue Amy, la amiga de Denise. A pesar de su dolor por la pérdida de alguien con quien había planeado pasar la vejez y sus temores, Amy recibió a Carlos en su casa. Intentó mantenerlo ocupado para ayudarlo a sobrellevar la muerte de su madre, lo asistió en la planificación del funeral de Denise y permaneció con él tanto como pudo. Sin embargo, Amy sentía un temor persistente de que Carlos pudiera haber tenido algo que ver con la muerte de su amiga. Por la noche, cerraba con llave la puerta de su dormitorio y escuchaba cualquier sonido inusual, sintiéndose culpable por sus sospechas. Se preocupaba de que Carlos pudiera ser solo un joven asustado lidiando con la tragedia. No obstante, las sospechas de Amy se reavivaron cuando notó que Carlos no mostraba una tristeza real. Parecía más preocupado por la herencia que por la ausencia de Denise. A pesar de su comportamiento exterior, Carlos escribió en su diario cuánto extrañaba a su madre, suplicando que regresara y expresando cómo nunca podría olvidar ver su cuerpo sin vida. Estas inconsistencias sugerían posibles problemas psicológicos. 9 semanas después, la policía llamó a Carlos para otro interrogatorio.
Insistió en que no había salido de la casa después de descubrir la condición de su madre. Sin embargo, los registros de su teléfono móvil mostraron lo contrario, indicando que había estado cerca del lago. Cuando se le confrontó con esta evidencia, Carlos se derrumbó y cambió su relato de los eventos. El detective le mostró una caja que contenía artículos recuperados del lago, incluyendo 3 cámaras de vigilancia que habían sido montadas en la casa y el teléfono celular de Denise. Lamentablemente, la policía no pudo extraer información útil de estos dispositivos, ya que habían estado sumergidos durante un tiempo. Pero Carlos no sabía esto y entró en pánico. Había afirmado previamente que no había cámaras dentro de la casa y que la única cámara afuera estaba rota. Durante la búsqueda, la policía encontró rastros de donde se habían montado las cámaras y cables de conexión, confirmando que Carlos había mentido. En consecuencia, los detectives decidieron registrar toda el área alrededor del edificio, incluyendo el fondo del lago. El relato de Carlos ahora giraba en torno a la afirmación de que no recordaba nada. Él y Denise habían vuelto a casa del funeral de un amigo de la familia, habían comido unos pasteles y luego habían descansado. El adolescente se despertó con el sonido de los ladridos de los perros, descubrió a su madre con un hacha incrustada en la nuca y llamó a los servicios de emergencia. Carlos ahora sugirió que él podría haber sido responsable del acto, pero de alguna manera no podía recordarlo con claridad. Entró en pánico, quitó todas las cámaras, tomó el teléfono de su madre y lo arrojó al agua, aunque esto también era mentira. Los datos del teléfono mostraban que Carlos no se había acostado ese día. Había estado usando su teléfono continuamente. Atrapado en otra mentira, Carlos revisó su historia nuevamente. Recordó haber afilado un hacha por alguna razón desconocida, y luego lo siguiente que supo fue encontrar el hacha en la cabeza de su madre. No entendió cómo sucedió, afirmando que no fue intencional. La visión de sangre saliendo de la nariz de Denise lo devolvió a la realidad y llamó al 911, con la esperanza de salvarle la vida. Afirmó que no entendía cómo pudo haberla atacado y lo describió como un momento de confusión mental. Aunque confesar lo hizo sentir algo aliviado, estaba atormentado por la culpa y no podía perdonarse a sí mismo por sus acciones. Carlos explicó que su motivo para atacar a su madre fue el abuso verbal y la humillación que ella le infligía. Denise a menudo lo llamaba perdedor y expresaba su decepción por su comportamiento. Los testigos confirmaron que Denise había menospreciado a su hijo, y había varias grabaciones de audio de ella regañándolo. El día que Carlos había intentado suicidarse estrellándose contra un árbol, Denise estaba más molesta por los daños en su camioneta que por el aparente intento de su hijo de terminar con su vida. Ella lo culpó por los daños y le recordó los sacrificios que hizo para que él viviera en los Estados Unidos. Si bien fue desalentador saber que Denise no era la madre ideal que parecía ser, esto no justificaba la brutal forma de su muerte. La relación entre Denise y su hijo adoptivo, desde fuera, parecía sólida y afectuosa, lo que provocaba la envidia de quienes presenciaban sus interacciones. Sin embargo, la verdadera naturaleza de su relación comenzó a salir a la luz solo después de la muerte de Denise. Durante los primeros 7 años, su vínculo parecía sin problemas. No obstante, a la edad de 11 años, el comportamiento de Carlos dio un giro oscuro. Comenzó a experimentar con alcohol, marihuana y pastillas intoxicantes, e incluso empezó a distribuir estas sustancias, lo que llevó a un aumento notable en la actividad sospechosa alrededor de su hogar, que de otro modo era aislado. El rendimiento académico de Carlos, que una vez fue ejemplar, deterioró drásticamente, llevándolo a su expulsión de la clase de graduación de la escuela. Logró mantener este secreto de Denise durante varios meses, pero cuando ella descubrió la verdad, estaba decidida a corregir su camino. Sus intentos de guiarlo se vieron marcados por una creciente frustración y palabras duras. Carlos, sintiéndose acorralado, tomó un hacha y se retiró al bosque, donde derribó árboles mientras visualizaba la desaprobación de su madre y sus propias frustraciones.
Este acto de desahogo de su ira fue un precursor de los trágicos eventos que siguieron. El 13 de julio de 2019, después del funeral de un amigo de la familia, Denise y Carlos tuvieron una gran discusión. Denise reprendió a Carlos por sus amigos y su abuso de sustancias, y desestimó su deseo de asistir a una escuela técnica, insistiendo en que no era adecuado. Se negó a apoyar financieramente su educación, tildándolo de perdedor y su mayor decepción. Las duras palabras afectaron profundamente a Carlos, y mientras las lágrimas llenaban sus ojos, se sintió abrumado por la emoción. En un momento de intensa frustración e ira, tomó un hacha y atacó fatalmente a su madre. Después de su arresto, la principal preocupación de Carlos era cuán pronto podría ser liberado, ya que tenía planes para la universidad. La perspectiva de ir a prisión y tener un antecedente penal le angustió profundamente, especialmente porque se preocupaba por el impacto a largo plazo en su futuro. Sus respuestas y acciones reflejaron un nivel de inmadurez y desconexión de la gravedad de su crimen. A pesar de su edad en el momento del delito, Carlos fue juzgado como adulto, enfrentando las consecuencias de sus acciones con una creciente conciencia de los cambios irreversibles en su vida. A la edad de 17 años, Carlos Hallowell fue juzgado como adulto por la muerte de su madre. La fiscalía argumentó que sus acciones fueron premeditadas, mientras que la defensa mantenía que no fueron planeadas. La defensa alegó que Carlos estaba abrumado por emociones y problemas de salud mental, exacerbados por sentimientos de abandono desde la infancia y el estilo severo de crianza de Denise. Argumentaron que este abuso psicológico lo llevó a cometer el crimen. El jurado no fue informado sobre el hermano anterior de Carlos, ni sobre las acusaciones pasadas de abuso infantil de Denise. La fiscalía retrató a Carlos como un adolescente egoísta que eligió un camino destructivo y estaba enojado porque su madre imponía sus principios sobre él, restringiendo sus elecciones de estilo de vida, incluyendo su deseo de beber, fumar marihuana y tomar sustancias. A pesar de sus preferencias, Denise financiaba completamente su estilo de vida, incluso si no estaba de acuerdo con él. El fiscal enfatizó que Denise no merecía morir y que había hecho todo lo que cualquier madre haría por el futuro de su hijo. Después de 1 hora y media de deliberación, el jurado encontró a Carlos culpable de la muerte de su madre. Aunque enfrentaba una sentencia de 40 años a cadena perpetua, no podía recibir la pena de muerte debido a su edad. El juez consideró 10 factores al decidir su sentencia, incluyendo la naturaleza del crimen, el estado mental de Carlos y los argumentos de la defensa y la fiscalía. Finalmente, el juez concluyó que Carlos Hallowell era un criminal irredimible sin posibilidad de rehabilitación. El juez señaló que Carlos tomó una decisión consciente de involucrarse en el consumo de alcohol y drogas, y su inmadurez en el momento del crimen no exculpaba sus acciones. El ataque a su madre ocurrió cuando ella estaba en su estado más vulnerable, y no fue el resultado de un arrebato emocional repentino. El juez determinó que el motivo del crimen fue la ganancia financiera. El dinero de Denise, bienes raíces, auto y otras propiedades. Los expertos que evaluaron a Carlos encontraron que cumplía 16 de los 20 criterios para un determinado perfil psicológico. Carlos Hallowell fue diagnosticado con un síndrome psicopatológico caracterizado por una falta de empatía, frialdad hacia los demás y una ausencia de remordimiento genuino, lo que indica una imposibilidad de rehabilitación. Durante la audiencia de su sentencia, Carlos se dirigió al tribunal, pero sus declaraciones estaban esencialmente dirigidas a su madre fallecida. Expresó arrepentimiento y pesar por sus acciones, hablando como si Denise pudiera escucharlo. Carlos fue sentenciado a cadena perpetua por cometer un crimen imperdonable e irreparable contra su familiar más cercano. Su sentencia puede ser revisada después de 25 años en 2044. Carlos pareció haber aceptado su destino y las consecuencias de sus acciones. Posteriormente, dio una entrevista en la que relató su versión de los hechos. Carlos describió un periodo de armonía con Denise que se deterioró con la llegada de Angel, lo que llevó a un aumento de la tensión, la agresión y la crueldad por parte de su madre.
Después del arresto de Denise y la separación de ambos hijos de su custodia, Carlos sintió la pérdida del hogar y de todo lo que tenía, pero también experimentó una sensación de libertad e impunidad. Al regresar a la casa de Denise, la relación previamente cercana entre madre e hijo se había ido. A medida que Carlos creció, se dio cuenta de que su madre tenía grandes expectativas para él, queriendo que fuera más independiente y que contribuyera económicamente al hogar. Cada recaída y asociación con malas compañías conducía a una mayor decepción en Denise. En el día del crimen, Carlos y Denise tuvieron una gran discusión sobre su deseo de asistir a una universidad técnica. Las duras palabras de Denise quedaron en su mente mientras trabajaba en el jardín con un hacha. Después de entrar a la casa y ver a Denise dormida, Carlos actuó por impulso, levantando el hacha y golpeándola. A pesar de reconocer que Denise no merecía tal destino, Carlos admitió que no había una razón genuina para sus acciones. Al mirar hacia atrás en el desgarrador caso de Denise Hallowell, no podemos evitar hacer preguntas profundas sobre el futuro de Angel, un niño que ha sido testigo de tanta agitación y sufrimiento. A la luz de la trágica pérdida de su madre adoptiva y la complejidad de su pasado, Angel necesita un entorno verdaderamente amoroso y de apoyo para sanar y prosperar. Este evento destaca la importancia de asegurar que todos los niños crezcan en un ambiente seguro y saludable, que les ayude a construir un futuro más brillante. Por favor, dale me gusta al video y comparte tus pensamientos en los comentarios. El 2 de diciembre de 2018, un grupo de compañeros de la universidad llevó a Sanda Dia, de 20 años, a urgencias. Estaba inconsciente, notablemente pálido, y su piel estaba fría y no respondía a ningún estímulo, lo que dejó perplejos a los médicos. Sanda era un joven adulto en forma y activo sin antecedentes de enfermedad, pero lo encontraron con una temperatura corporal de casi 27 grados centígrados, en estado de coma. Los exámenes médicos revelaron hipernatremia, un nivel peligrosamente alto de sodio en su sistema. Por lo general, un adulto consume unos 5 gramos de sal al día, lo que equivale a aproximadamente 2 gramos de sodio internamente. Sin embargo, Sanda tenía unos asombrosos 160 gramos de sodio en su cuerpo, superando con creces la ingesta promedio durante 2 meses. El equipo médico interrogó a los amigos de la Universidad de Sanda sobre lo que había sucedido la noche anterior, pero simplemente se encogieron de hombros, evitaron el contacto visual y afirmaron ignorar su condición. Claramente, algo no estaba bien. A pesar de los incansables esfuerzos de los profesionales médicos, Sanda Dia sucumbió a una insuficiencia multiorgánica, en la que sus sistemas vitales dejaron de funcionar. La autopsia reveló hallazgos impactantes. El patólogo descubrió que el estómago de Sanda no contenía ni comida ni agua durante los 2 últimos días, pero estaba lleno de elementos inusuales, como peces de colores de acuario, cabezas de ratones y cabezas enteras de anguilas. Esto indicaba que Sanda había pasado por experiencias horribles antes de su muerte. El caso atrajo rápidamente una inmensa atención de las comunidades en línea y los medios de comunicación, convirtiéndose en un tema de discusión internacional. Surgieron conversaciones sobre las universidades que ocultaban las escandalosas fechorías de sus estudiantes y la impunidad de la que disfrutaban los hijos de familias adineradas, lo que atrajo la atención particular sobre estas cuestiones. La fraternidad estudiantil conocida como RIUS, establecida hace más de 7 décadas y simbolizada por un león flamenco, era una sociedad secreta compuesta únicamente por estudiantes varones de Derecho, Ingeniería y Negocios, con alrededor de 30 miembros activos, la mayoría de los cuales provenían de familias prominentes. RIUS era uno de los grupos más codiciados en la prestigiosa Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, donde casi todos los estudiantes aspiraban a unirse a esta exclusiva hermandad. Anualmente, solo admitían a 2 o 3 nuevos miembros, lo que, combinado con los abundantes rumores que rodeaban a la fraternidad, aumentaba su atractivo y la hacía aún más enigmática y esquiva.
representaba una forma de aristocracia estudiantil, con una influencia significativa dentro de la institución. Mientras tanto, la fraternidad Ryō's continuaba con sus actividades, elaborando un menú único para su tradición anual de iniciación. Este menú de iniciación incluía aperitivos como saltamontes y cucarachas, seguido por un plato principal de ratones vivos y peces, con un postre que consistía en café acompañado de una sustancia ilícita. Una fotografía desconcertante de la ceremonia de iniciación circuló, mostrando a miembros principales del grupo en abrigos y capas, mientras 4 iniciados eran sometidos a diversos desafíos arrodillados. En una impactante exhibición, uno de los iniciados tenía una pistola apuntada a su cabeza y otro enfrentaba el cañón de un rifle. Esta fotografía suscitó numerosas preguntas sobre la naturaleza de otras ceremonias realizadas por este grupo clandestino y los acontecimientos exactos dentro de las paredes de la fraternidad, dadas las trayectorias profesionales de muchos de los padres de sus miembros, políticos, abogados, distinguidos médicos y líderes empresariales. ¿Qué tan lejos llegarían para proteger a sus hijos si ocurriera un incidente verdaderamente grave? Sanda Dia, quien en realidad no aspiraba a unirse a la hermandad Ryō's, nació en Bélgica y era consciente de sus circunstancias afortunadas. Su padre, originario de Senegal, había solicitado asilo en Bélgica unos años antes del nacimiento de Sanda. Al igual que muchos padres inmigrantes, el señor Dia sacrificó mucho para asegurar que sus 2 hijos pudieran llevar vidas respetables. Sabía que sus hijos tendrían que trabajar el doble para obtener el mismo respeto y oportunidades profesionales que los belgas nativos debido a su color de piel. El señor Dia trabajaba largas horas en una fábrica, pasaba las noches dominando el idioma local y a menudo renunciaba al sueño para ayudar a sus hijos con sus tareas escolares. El único deseo de Sanda Dia era que sus hijos lograran el éxito en la vida. Desde una edad temprana, Sanda era muy consciente de que el éxito no vendría fácilmente. Requeriría un trabajo persistente. Desde el jardín de infantes, Sanda tuvo una amiga cercana llamada Fairy, que vivía a solo 5 minutos a pie. Eran inseparables, compartiendo pasiones como el ciclismo, el manga y los sueños de asistir a la universidad, conseguir buenos empleos, ahorrar dinero y, finalmente, mudarse a Japón. Incluso hicieron una promesa de meñique para seguir siendo amigas para siempre y algún día viajar juntas a la tierra del sol naciente. Sin embargo, Sanda nunca tuvo la oportunidad de visitar el lugar de origen del manga y el anime. Además de Fairy, Sanda tenía numerosos amigos. Como adolescente, se destacó sin esfuerzo en todo lo que intentaba, ya fuera resolviendo problemas matemáticos complejos o jugando al fútbol por primera vez. Su talento natural sorprendía a sus amigos, y aunque la gente a menudo envidia a las personas tan dotadas, Sanda era querido por su carisma, accesibilidad y su capacidad para conectar con todos. Su encanto natural y su franqueza le permitieron hacer amigos con facilidad. Después de terminar la escuela secundaria, Sanda se inscribió en la Universidad de Lovaina, convirtiéndose en el primero de su familia en asistir a una institución tan distinguida. Este logro llenó a su padre de un inmenso orgullo, superando cualquier sueño que había imaginado. Aunque la universidad estaba a solo 30 minutos en auto de casa, Sanda decidió quedarse en un dormitorio. Eligió ingeniería civil como su carrera y se comprometió desde el principio a obtener un máster en el campo. Sanda, que parecía sabio más allá de sus años, estaba impulsado por el deseo de enorgullecer a su padre. Su ambición era graduarse, conseguir un buen empleo y permitir que su padre se jubilara, recompensando así los sacrificios hechos por el futuro de sus hijos. Para 2018, Sanda estaba en su tercer año del programa de 5 años. Ya estaba enfocado en asegurar un empleo después de la graduación y decidió evitar la vida de fiestas, concentrándose en cambio en encontrar un trabajo lucrativo para apoyar a su familia y pagar las cuentas. Consciente de los posibles desafíos que su color de piel podría presentar para conseguir una posición deseable en una industria predominantemente europea y muy unida, Sanda no tenía ilusiones sobre la dificultad de su tarea.
Armado con altos logros académicos, habilidades interpersonales y una diligencia inquebrantable, reconoció la importancia de establecer conexiones vitales. La consideración de Sanda Dia para unirse a la Hermandad Rius estuvo impulsada por la reputación de prestigio, exclusividad en redes sociales y las conexiones cruciales necesarias para su carrera. En un mundo donde no solo el mérito, sino también las conexiones influyentes son altamente valoradas, unirse a Rius parecía una movida estratégica. Muchos miembros de la Hermandad Rius provenían de familias conocidas, y la decisión de Sanda de postular sorprendió a sus amigos. Sin embargo, su hermano mayor reconoció los posibles beneficios profesionales de tales sociedades. Por otro lado, su amigo de la infancia, Fiery, quien creía en la sociabilidad y amabilidad natural de Sanda, estaba inicialmente dudoso acerca de estas fraternidades, e incluso trató de disuadirlo, viéndolo como un paso peligroso. Si Fiery hubiera conocido el trágico desenlace que le esperaba a Sanda, habría intensificado sus esfuerzos para disuadirlo. Para Sanda, la decisión de unirse a Rius no se tomó a la ligera. Sopesó cuidadosamente las ventajas y desventajas antes de proceder. En 2018, con solo 2 años restantes en su programa, Sanda estaba entre los 10 estudiantes que habían superado exitosamente el riguroso proceso de selección de Rius. De estos 10, solo 3, incluyendo a Sanda, avanzaron a la etapa final de iniciación. La fase inicial involucró a los miembros permanentes de la fraternidad, filtrando a los candidatos que no se alineaban con sus intereses, carácter o estilos de comunicación. Con la selección reducida a 3, comenzó la verdadera prueba. 2 meses agotadores de evaluación por parte del grupo de estudiantes de élite, culminando en una extensa ceremonia de iniciación que duró entre 2 y 3 días. Durante este periodo, los nuevos reclutas fueron sometidos incansablemente a un ridículo sofisticado y estaban continuamente a merced de los miembros de la fraternidad. Sanda era consciente de las duras pruebas que le esperaban, habiendo oído relatos de rituales de iniciación brutales. A pesar de esto, estaba dispuesto a soportar las incomodidades y los repulsivos desafíos por un futuro prometedor. Al igual que los otros 2 candidatos, Sanda entendía que el proceso sería duro, involucrando burla y empujándolos hasta sus límites. Sin embargo, nadie anticipó arriesgar su vida en tales situaciones. Sanda había discutido la iniciación con un amigo del campus de una fraternidad diferente, quien no estaba al tanto de los detalles de las prácticas de iniciación de Rius. Este amigo retrató la iniciación como una mera prueba de resistencia física, compromiso con los futuros hermanos de la fraternidad y disciplina, sugiriendo que, aunque desagradable, era una experiencia necesaria y, en última instancia, valiosa. Sanda consideraba intolerables las reuniones obligatorias. Sanda Dia fue sometido a rituales de iniciación severos, incluidos la obligación de consumir cantidades excesivas de alcohol. Más preocupante aún, como parte de la iniciación, se le exigió que bebiera la orina de los miembros de la fraternidad. Junto con los otros novatos, enfrentó un tormento verbal y psicológico implacable, pero Dia soportó el trato más duro, siendo ridiculizado por el tono de su piel. En octubre de 2018, solo unos meses antes del ritual final, la Hermandad organizó un evento significativo en el edificio de la Unión de Estudiantes. Durante este evento, se hizo que los aspirantes se arrodillaran mientras los miembros establecidos de Rius alternaban forzándolos a beber licores potentes o varios litros de cerveza continuamente. Naturalmente, después de ingerir tal volumen de alcohol, los novatos apenas podían mantenerse en pie, pero aún tenían la tarea de limpiar el lugar. En su estado de desorientación, se tambaleaban mientras fregaban su propio vómito y el de los demás. Esa noche, los 3 novatos debían limpiar, pero los miembros de la fraternidad idearon un plan diferente para Sanda. Decidieron que solo él debía encargarse de limpiar después de la celebración, citando un precedente histórico en el que se esperaba que las personas de piel oscura sirvieran a los demás. Esta dura declaración dejó a Sanda sintiéndose impotente, pero se mantuvo firme en su objetivo, creyendo que la situación terminaría eventualmente.
un representante de la asociación estudiantil, intentó reprender a los miembros de la fraternidad por su comportamiento, pero sus esfuerzos fueron ineficaces frente a los 20 jóvenes ricos, influyentes y desvergonzados. Los miembros de la fraternidad, viéndose a sí mismos como superiores, advirtieron al personal que no interfirieran. A pesar de la horrible experiencia, Sanda continuó asistiendo a las reuniones de la fraternidad. Sus razones eran claras. Jugaba al fútbol con algunos de los miembros e interactuaba amigablemente con ellos. Y estaba profundamente consciente de los extensos sacrificios que su padre había hecho por su educación, prometiendo cumplir con esas expectativas. Sanda esperaba que soportar las indignidades llevaría a su aceptación y que las dificultades cesarían una vez que superara el último obstáculo. Históricamente, en los más de 70 años de Ríos, solo 2 miembros de ascendencia africana habían sido iniciados, y en ese momento, solo uno seguía vivo, siendo el último estudiante de piel oscura iniciado en 2015. Sanda Dia estaba a punto de convertirse en el segundo individuo en someterse al rito de iniciación final. El bautismo, como también se conoce esta etapa de la iniciación, estaba a punto de comenzar, y todo lo que los novatos habían soportado hasta ese momento parecería insignificante comparado con la prueba que estaban a punto de enfrentar. El 4 de diciembre de 2018 comenzó la iniciación. A las 4 p.m. comenzó el desafío inicial, con Sanda y otros 2 candidatos vistiendo largas túnicas blancas y saliendo a la ciudad con ramos de flores. Su objetivo era vender tantas flores como fuera posible. El candidato que vendiera menos enfrentaría diversas penalidades, que incluían beber leche agria, semillas de pájaro y, inevitablemente, consumo forzado de alcohol. Sanda terminó en último lugar, vendiendo 30 rosas, menos que sus compañeros, lo que le llevó a recibir la penalización de consumir una cantidad excesiva de alcohol, deteriorando gravemente su habla. En la segunda fase de la iniciación, los novatos fueron puestos de rodillas y se les hicieron preguntas sencillas. A las 7 p.m., los miembros de la fraternidad eran indiferentes a la incapacidad de Sanda para articular respuestas, y él fue superado predeciblemente por los demás, resultando en un castigo adicional. Al final de esta etapa, se le obligó a consumir 1,5 botellas de ginebra. Su cuerpo, no acostumbrado a beber tanto, reaccionó violentamente. Con solo alcohol en el estómago, la complexión de Sanda se volvió cenicienta. No podía mantenerse en pie, hablar o moverse por sí mismo, tambaleándose al borde de la deshidratación y perdiendo la conciencia repetidamente. Sorprendentemente, todos estos eventos ocurrieron en un lugar público. Según relató uno de los miembros de la fraternidad, la segunda prueba tuvo lugar justo en la acera frente a un café en la plaza de la ciudad, pero ninguno de los transeúntes intervino. No alertaron a las autoridades ni pidieron una patrulla policial. A las 9 p.m. comenzó el tercer desafío, titulado Soportar la noche. Los novatos fueron llevados de regreso al dormitorio, donde 18 hermanos de la fraternidad reanudaron su inclemente humillación. La tarea era consumir tantas pintas de cerveza como fuera posible. Al final de la prueba, los 3 participantes estaban inconscientes. Aunque respiraban, permanecieron insensibles a cualquier intento de despertarlos. Sin embargo, su estado inconsciente no los eximió de los abusos continuos. De acuerdo con la costumbre de la fraternidad, si alguien se desmayaba en una reunión, se le sometía a ser orinado, visto por los hermanos como una manifestación de debilidad y una oportunidad para afirmar su dominio. Pruebas de estos actos fueron capturadas en un video grabado a las 11:40 p.m. Después de que terminó la competencia del primer día, los 3 nuevos iniciados fueron arrastrados sin ceremonias a sus habitaciones y depositados en sus camas. Para divertirse, los miembros de la fraternidad desactivaron el suministro de agua, mancharon las pertenencias de los iniciados con ketchup y chocolate, y cerraron sus puertas con llave. Esto significaba que, si alguno de los chicos recuperaba la conciencia después de consumir un volumen tan letal de alcohol, no tendría acceso al agua para calmar su sed.
Este fue solo el primer día de la iniciación en una de las universidades más prestigiosas del país, pero las experiencias más aterradoras aún estaban por venir. El 5 de diciembre de 2018, aproximadamente a las 10:00 a.m., los miembros de la fraternidad se prepararon para continuar con las etapas finales de la rigurosa iniciación. Despertaron a los 3 iniciados, los colocaron en vehículos y los llevaron fuera de la ciudad a un pueblo apartado a aproximadamente 1 hora de distancia. Un miembro de la fraternidad poseía una pequeña cabaña allí, oculta por espeso bosque, ideal para ocultar sus actividades. En el camino, hicieron varias paradas para adquirir los artículos necesarios para la ceremonia. Compraron peces de acuario, anguilas, roedores vivos y alimento para aves y perros en una tienda de mascotas. También visitaron un supermercado y obtuvieron salsa de pescado, comúnmente utilizada en la cocina asiática por sus cualidades potenciadoras del sabor y alta en sodio. Aproximadamente 1.670 miligramos por cucharada, casi el 70% de la ingesta diaria recomendada, y otros productos, incluidos huevos de pato, sardinas, almejas, pasta de camarones y mejillones. Durante una de estas paradas, se encontraron con una académica que notó que uno de los estudiantes evidentemente necesitaba ayuda. Ella expresó su preocupación a los miembros de la fraternidad e incluso propuso llamar a la policía. Sin embargo, los estudiantes tranquilizaron convincentemente a la profesora, afirmando que Sanda solo estaba borracho y en estado de shock. Aseguraron que la iniciación había terminado y que tenían la intención de sobrio con un baño frío, desestimando las preocupaciones de la profesora. El grupo luego se dirigió a la cabaña en el bosque. Los eventos posteriores fueron reconstruidos por la policía a través de metraje recuperado de videos eliminados y escasas pruebas. La verdad completa de lo que sucedió en ese bosque sigue siendo elusiva. Durante varias horas, los 3 iniciados fueron obligados a excavar una zanja considerable. Los 3 iniciados fueron colocados en la trinchera que habían cavado. Mientras Sanda luchaba por mantenerse caliente, los otros miembros de la fraternidad, un grupo de 18 hombres jóvenes, rodearon la trinchera y la llenaron de agua helada y anguilas vivas. En Bélgica, durante el mes de diciembre, la temperatura media oscila entre los 3 y los 7 grados centígrados. Cuando los iniciados se enfriaron, los miembros permanentes de la fraternidad orinaron sobre ellos desde arriba como un retorcido medio para calentarlos. En ese momento, Sanda sufría de deshidratación y todavía estaba ebrio por los acontecimientos de la noche anterior. Incluso si tuviera la voluntad de levantarse e irse, su estado físico lo hacía imposible. En circunstancias normales, para rechazar formalmente el proceso de iniciación, uno simplemente tendría que tocar una campana situada lejos de la trinchera, perdiendo así su lugar en la fraternidad. Los iniciados podían haber accedido a esta campana en cualquier momento, pero en este caso, se omitió deliberada o inadvertidamente, dejando a Sanda sin un medio para significar su rechazo a la iniciación. Su incapacidad para permanecer de pie o hablar debido a su condición lo dejó impotente. Los 3 muchachos ebrios y cansados se sentaron en el agua helada, sometidos a actos de orina y defecación por parte de los miembros superiores de la fraternidad. Luego fueron obligados a morder las cabezas de ratones y anguilas vivas en el agua, seguido de consumir aceite de pescado. Después de soportar más de 6 horas en condiciones tan brutales, el cuerpo de Sanda comenzó a apagarse y comenzó a perder el conocimiento. Lo sacaron del agua, lo vistieron con prendas secas y lo colocaron junto a un fuego. Mientras se acurrucaba en la hierba, permaneciendo en posición fetal durante 2 horas, los ritos de iniciación continuaron a su alrededor. En lugar de recibir atención médica, los estudiantes documentaron la situación con fotos y videos, mientras Sanda emitía sonidos angustiosos indicativos de un dolor insoportable. La ingesta excesiva de sodio provocó una elevación grave de la presión arterial de Sanda, lo que le provocó una hemorragia nasal y quedó totalmente inconsciente. A las 8:57 p.m., un miembro de alto rango de la fraternidad decidió finalmente ponerse en contacto con los servicios de emergencia.
Siguiendo su consejo, los estudiantes transportaron al inconsciente Sanda a un hospital. Para evitar ensuciar el interior del auto, colocaron su cuerpo en el maletero. Al llegar al departamento de emergencias, los miembros de la fraternidad ocultaron al equipo médico información crucial sobre la dieta reciente de Sanda y su consumo de alcohol. Después de dejarlo al cuidado del personal del hospital, se marcharon con la intención de reanudar la iniciación. Tras su alta, una acción que dejó a Sanda sin posibilidades reales de recuperación, los profesionales médicos realizaron pruebas e intentaron desentrañar la causa de su condición. Los órganos de Sanda comenzaron a fallar debido a la gravedad de su estado y fue trasladado al Hospital Universitario de Amberes por sus instalaciones superiores. Allí, el corazón de Sanda dejó de funcionar y cayó en coma, lo que finalmente llevó a la trágica pérdida de su vida, a la edad de 20 años. La causa principal de la muerte se identificó como niveles tóxicos de sodio en su cuerpo, resultado directo del consumo excesivo de salsa de pescado. El hospital informó a la policía, lo que provocó una investigación inmediata sobre las circunstancias que rodearon su muerte. A las 10:40 p.m., los otros dos iniciados, que también habían continuado con el ritual de iniciación, fueron hospitalizados. Al enterarse de la grave condición de sus hijos, los padres se apresuraron al hospital. Mientras tanto, los miembros de la fraternidad trabajaron apresuradamente para borrar cualquier evidencia de la iniciación. Rellenaron la zanja utilizada para las pruebas, limpiaron la habitación que había sido manchada con ketchup y chocolate, restablecieron el suministro de agua y eliminaron los mensajes, fotos y videos incriminatorios de sus teléfonos. Para cuando la policía llegó al lugar, no quedaba evidencia física. Sin embargo, los investigadores lograron recuperar los datos eliminados de los dispositivos móviles. A pesar de esta evidencia recuperada, la investigación encontró obstáculos significativos. Los niños involucrados pertenecían a familias influyentes, cuyos padres buscaron rápidamente representación legal. Aunque la evidencia que implicaba a 18 miembros de la fraternidad en la muerte de Sanda Dia se fortaleció, la investigación se alargó y se encontró con obstrucción continua por parte de los poderosos padres. Los 18 estudiantes borraron sus perfiles en redes sociales y limitaron su comunicación, hablando solo a través de sus abogados. Tras la tragedia de la muerte de Sanda, la fraternidad Rayos fue disuelta. La universidad impuso medidas disciplinarias a todos los involucrados, exigiéndoles completar 30 horas de servicio comunitario y redactar un ensayo sobre el papel de las tradiciones en las organizaciones estudiantiles. Notablemente, ninguno de los participantes fue expulsado de la universidad. Los 18 individuos involucrados en el incidente completaron su educación sin repercusiones significativas. En respuesta a este resultado, los profesores conscientes de la situación redactaron una carta abierta abogando por penas más severas para el grupo, pero no se aplicaron medidas adicionales contra estos estudiantes. El proceso legal formal concluyó en julio de 2020. Following this, attorneys representing 2 members of Rayos sought further investigations, seemingly as a tactic to reframe the entire incident as a tragic accident and attribute blame to the deceased student for purportedly weak health. It wasn't until May 26, 2023, that the Antwerp Court of Appeal delivered its verdict, finding the 18 fraternity members guilty of involuntary manslaughter and degrading treatment. Each member was fined €400 and sentenced to perform community service. Additionally, they were collectively ordered to pay approximately €3,000 in compensation to the Dia family. To avoid impacting their future prospects, the students' identities were withheld. The leniency of the verdict for those responsible for Sanda Dia's death sparked widespread dissent, leading to protests in various cities. Despite these demonstrations, no substantial changes have been reported as a consequence of this case. The perceived lack of justice remains a poignant aspect of the story. Sanda Dia's case has raised many questions about fairness in the legal system. Given the lenient sentence and lack of harsh punishment for the Rios, do you feel that justice was served?
Are the current punishments enough to deter similar acts in the future? Share your thoughts and feelings about this case in the comments. Thanks for watching and see you in the next video. Después de esto, los abogados que representan a 2 miembros de Rayos pidieron más investigaciones, aparentemente como una táctica para replantear todo el incidente como un trágico accidente y atribuir la culpa al estudiante fallecido por su presunta mala salud. No fue hasta el 26 de mayo de 2023 cuando el Tribunal de Apelación de Amberes emitió su veredicto, declarando a los 18 miembros de la fraternidad culpables de homicidio involuntario y trato degradante. Cada miembro fue multado con 400 euros y condenado a realizar servicios comunitarios. Además, se les ordenó colectivamente pagar aproximadamente 30.000 euros en compensación a la familia Díaz, para evitar afectar sus perspectivas de futuro. Se ocultó la identidad de los estudiantes. La indulgencia del veredicto para los responsables de la muerte de Sanda Díaz provocó un desacuerdo generalizado, lo que llevó a protestas en varias ciudades. A pesar de estas manifestaciones, no se han reportado cambios sustanciales como consecuencia de este caso. La percepción de falta de justicia sigue siendo un aspecto conmovedor de la historia. El caso de Sanda Díaz ha suscitado muchas preguntas sobre la justicia en el sistema judicial, dada la levedad de la sentencia y la ausencia de castigos severos para los Ryu. ¿Considera que se hizo justicia? ¿Son los castigos actuales suficientes para disuadir actos similares en el futuro? Comparta sus opiniones y sentimientos sobre este caso en los comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Harold Hill es un área de clase trabajadora en el este de Londres. El 1 de marzo de 2019 era una fría noche de viernes. Amy's Playground, un lugar popular cerca de St. Neots Road, estaba lleno de niños y adultos como de costumbre. Un grupo de adolescentes estaba relajándose y poniéndose al día después de una semana ocupada. Jodie Chesney, una vibrante estudiante de A-Level de 17 años, estaba en el centro del grupo. Se sentó en un banco de picnic con su novio Eddie Coyle y 5 amigos. Un altavoz portátil tocaba música, y todos reían y se divertían. Cerca de las 9:25 de la noche, todo cambió en Amy's Playground. Alrededor de las 9:00 de la noche, el grupo de Jodie había notado a 2 personas merodeando cerca. No le dieron mucha importancia. Los extraños a menudo iban y venían en los parques. No se intercambiaron palabras cuando se alejaron en la noche, pero regresaron 30 minutos después. Esta vez, no solo estaban de paso. Los informes policiales indicaron que los 2 se movieron con propósito, atravesando la oscuridad para acercarse al grupo de Jodie. Sin palabras ni advertencias, solo acción. Uno de los 2 atacó inmediatamente, y el mundo de Jodie se puso patas arriba. La noche estalló con un grito. Eddie, el novio de Jodie, la sostuvo mientras caía y sus amigos quedaron atónitos. Los rescatistas hicieron lo mejor que pudieron, pero no pudieron salvarla. La policía metropolitana selló el parque y llamó al Comando de Homicidios y Crímenes Mayores para investigar un asesinato. Harold Hill no era conocido por este tipo de crímenes. Aunque Londres tenía su cuota de delitos con cuchillos, Amy's Playground era un lugar seguro para que los niños fueran ellos mismos. Alguien dejó flores y notas en el borde del parque y cintas moradas, el color favorito de Jodie, fueron atadas a las vallas. Su abuela, Debbie Chesney, escribió palabras conmovedoras en Facebook. ¿Por qué los niños ahora deben temer caminar en un parque? La policía prometió investigar, pero el tiempo se agotaba. Las pistas se enfriaban con cada hora que pasaba. Sin embargo, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Quiénes eran esos 2? ¿Y por qué atacaron a Jodie? Mientras la policía recorría Harold Hill en busca de pistas, comenzó a formarse una imagen más amplia. Sugería un motivo que nadie esperaba. Los residentes de Harold Hill reflexionaban sobre una pregunta mientras más cintas moradas se ataban a árboles y vallas. El morado era el color favorito de Jodie Chesney. ¿Quién era esta chica de 17 años cuya muerte dejó un vacío tan grande?
La policía estaba buscando a 2 individuos no identificados. Pero para entender por qué este caso importaba al este de Londres, necesitamos saber más sobre Jodi, no solo como víctima. Adéntrate en su mundo para ver los sueños y la familia que ella quería. Estaban emergiendo pistas inquietantes sobre esa noche. Jodi Chesney creció en Dagenham, un área unida del este de Londres. Su padre, Peter Chesney, la crió después de que él y su madre, Claire, se separaran cuando ella tenía 6 años. Peter se esforzó por ser un buen padre soltero. Asumió toda la responsabilidad por Jodi y su hermana mayor, Lucy. Aunque no siempre fue fácil, su hogar estaba lleno de amor. Peter dijo que Jodi era pegajosa de niña, una chica tímida que anhelaba cercanía, pero creció confiada gracias a una maestra de primer grado. Jodi tenía 10 años cuando Peter se casó con Joanne en 2012. Joanne rápidamente asumió su rol de madrastra. Jodi y Joanne se acercaron y Jodi valoraba su vínculo. En una publicación de blog de 2013, Jodi escribió: «Tu mamá es quien te crió, cuidó de ti y escuchó tus problemas. Nada puede cambiar que Joanne es mi mamá». Esto mostraba el amor que compartían. Joanne dijo que Jodi, de niña, necesitaba una madre y quería conectar, así que trabajaron para que ocurriera. El humor excéntrico de Jodi hacía reír a la casa. Joanne la llamó un juguete de cuerda porque siempre estaba activa y alegre. El amor de Jodi por las Girl Scouts moldeó sus años de adolescencia. Participaba diligentemente, escalaba montañas, ganaba insignias y remaba en kayak con su tropa. Estaba orgullosa de estar frente al 10 Downing Street con su uniforme de scout solo semanas antes de su muerte. También aprendió a tocar el piano por sí misma, sus dedos deslizándose sobre las teclas. Estaba a 3 semanas de completar su premio de oro del Duque de Edimburgo. El director del Havering Sixth Form College, donde estudiaba sociología, psicología y fotografía, dijo que era sobresaliente, enfocada y trabajadora. Con un impulso para hacer una diferencia, Jodi esperaba trabajar con animales o niños. Sus amigos la veían como alguien que podía hacerlos reír a carcajadas. A medida que se volvía menos tímida, su humor se volvía más audaz y divertido. El vínculo de Jodi con su hermana Lucy era inquebrantable. Después de 2 años separadas, compartían todo: secretos, risas y esperanzas. Lucy dijo que Jodi era la mitad de ella, siempre poniendo a los demás primero. Su casa en Dagenham era un centro para los amigos de Jodi, que venían a estar cerca de ella. No tenía enemigos. Solo sabía cómo hacer que las personas se sintieran bienvenidas. Woody, su perro, incluso era parte de su círculo. A Jodi le encantaba sacarlo a pasear. La ayudaba a relajarse después de un día ocupado. Pero mientras Jodi brillaba intensamente, la investigación de su muerte proyectaba una sombra más oscura. Los detectives estaban reconstruyendo las horas previas al ataque, mientras la familia de Jodi se ahogaba en el dolor. Los atacantes se escondían en algún lugar de las calles de Harold Hill. A medida que la policía profundizaba, descubrían más sobre los 2 vistos en el parque y un motivo ligado a un mundo oscuro que Jodi nunca conoció. El 1 de marzo de 2019, de Jodi comenzó como cualquier otro día. Se despertó esa mañana de viernes en su casa de Dagenham con su padre, Peter, su madrastra Joanne y su hermana Lucy. Esa mañana, Jodi estaba ocupada planeando su día y el 39 cumpleaños de su padre. No había decidido qué regalarle a Peter, así que le pidió ideas a Joanne. Esa era la naturaleza de Jodi. Siempre quería hacer feliz a su familia. Alrededor de las 8:00 de la mañana, publicó un mensaje simple en Instagram. «Feliz cumpleaños, papá», con un emoji de corazón. Esa publicación luego atormentó a quienes la vieron, acumulando más de 600 me gusta y muchos comentarios tras su muerte. Esa mañana, Jodi fue al Havering Sixth Form College para sus clases de fotografía, psicología y sociología. Estaba en su 2º año de A-Levels. A las 13:00 de la tarde, terminó su última clase y salió de la escuela.
Con su mochila colgada de un hombro, estaba lista para el fin de semana. De vuelta en Dagenham, Jody tenía una tarea más antes de sus planes de la noche. Amaba pasear al terrier de Yorkshire de la familia, Woody, y lo hizo. Los vecinos a menudo la veían caminando con Woody, charlando por teléfono o saludando a caras conocidas. Regresó a casa alrededor de las 4:30 de la tarde y habló con Joanne y Peter, quienes se preparaban para la fiesta de cumpleaños de él. Jody dijo que saldría con amigos más tarde, como la mayoría hace los viernes por la noche. Por lo que sabemos, planeaba seguir su rutina habitual. En una entrevista posterior con The Mirror, Joanne recordó a Jody poniéndose su chaqueta, despidiéndose y saliendo alrededor de las 5:30 de la tarde, diciendo que volvería más tarde. Un corto viaje en autobús la llevó a la estación de Romford, donde se encontró con su novio, Eddie Coyle, y algunos amigos. A las 6:30 de la tarde, Eddie y otros 5 adolescentes del grupo se habían reunido, planeando la noche con charlas animadas. Las cámaras capturaron esto. A menudo iban a Romford, un centro para los adolescentes del este de Londres con tiendas y lugares de comida rápida. Sin embargo, esa noche, eligieron Amy's Playground en Harold Hill, a aproximadamente 1 milla del Havering College, y un lugar habitual para reunirse. En el centro del parque había un área de juegos cerca de St. Neots Road, donde los chicos a menudo se sentaban en los bancos por la noche. A las 7:30 de la tarde, estaban en un banco de picnic, escuchando música desde un pequeño altavoz. Era el tipo de noche tranquila que Jody amaba, llena de risas y bromas con sus amigos. Alrededor de las 9:00 de la noche, el grupo de Jody notó a 2 personas en el parque. No parecían inusuales. La gente a menudo iba y venía en Amy's Playground, abierto a todos. Los 2 se quedaron brevemente, pero no dijeron nada antes de alejarse en la noche. Esto no molestó a Jody ni a sus amigos, quienes continuaron con su música e historias. Pero para las 9:20 de la noche, esas 2 figuras regresaron, moviéndose de manera diferente a la anterior. Los informes de la Policía Metropolitana indicaron que se dirigieron directamente al grupo, atravesando la oscuridad. Uno de los 2 llevaba ropa oscura que cubría su rostro. El otro era difícil de distinguir, solo una sombra a su lado. El primero se lanzó y apuñaló a Jody en la espalda con un cuchillo con tanta fuerza que la hoja se rompió, dejando una herida de 7 pulgadas que perforó su pulmón. El parque se volvió caótico. El grito de Jody atravesó la noche, y sus amigos quedaron paralizados por la conmoción. Eddie la sostuvo mientras caía, abrazándola en el suelo y gritando por ayuda. Las 2 figuras huyeron, desapareciendo en la oscuridad tan rápido como aparecieron. Eddie llamó frenéticamente al 999, suplicando ayuda con voz temblorosa. Los residentes cercanos escucharon los gritos. A 2 calles del parque, Teresa Farendon, madre de 3 hijos, estaba viendo televisión cuando su hijo pausó su Xbox por el ruido. Jody gemía, acostada de espaldas en el parque cuando Teresa y su amiga Kelly Smith corrieron hacia ella. Teresa le practicó RCP a Jody, sin saber que la hoja rota aún estaba en su espalda. Un conductor de camión se detuvo para ayudar, usando su chaqueta para cubrir la herida. Otro amigo tomó una toalla de cocina para detener la hemorragia. En minutos, llegaron los paramédicos, pero la lesión de Jody era demasiado grave para tratarla. Una autopsia en la morgue de Eastham mostró que el cuchillo causó un daño extenso y hemorragia. A pesar de los intentos por salvarla, fue declarada muerta a las 10:26 de la noche, más de 1 hora después del ataque. El parque, alguna vez un lugar de alegría, se convirtió en una escena del crimen acordonada con cinta policial, mientras los investigadores forenses buscaban pistas. Aún en estado de shock, los amigos de Jody le dijeron a la policía que no hubo discusión ni advertencia, solo un acto repentino sin relación con nada. El inspector jefe interino John Ross lideró el Comando de Homicidios y Crímenes Mayores de la Policía Metropolitana, prometiendo encontrar a los culpables. Le dijo a los testigos que su muerte fue una tragedia y los instó a compartir información.
A medida que la investigación se intensificaba, los detectives reconstruyeron las últimas horas de Jody, usando declaraciones de testigos y registros telefónicos para verificar sus movimientos. Una llamada de un hombre local a la policía fue el evento que cambió la dirección del caso. Informó haber visto a dos hombres correr desde el parque, subir a un Vauxhall Corsa negro y alejarse a toda velocidad en la noche del ataque a Jody. El testigo también dijo que el conductor era uno de al menos dos hombres en el coche. Las grabaciones de CCTV fueron centrales en la investigación. Las calles de Harold Hill estaban llenas de cámaras, creando un mosaico de imágenes borrosas. Alrededor de las 9:25 de la noche del 2 de marzo, la policía obtuvo imágenes de St. Neots Road y la cercana Redford Road, mostrando a dos hombres saliendo de Amy's Playground. Uno llevaba una chaqueta oscura con un patrón distintivo, el otro una sudadera con capucha. Ambos tenían el rostro cubierto. El video los mostraba dirigiéndose rápidamente hacia Hilding Avenue, una zona residencial conocida por algo de actividad de drogas. Un Vauxhall Corsa negro también apareció en las imágenes. Manuel Petrovic, de 20 años, fue arrestado el 3 de marzo. Era el propietario del Vauxhall negro visto en la escena. Afirmó no tener ninguna participación en el asesinato de Jody y que su coche fue robado a punta de cuchillo. Más tarde, admitió ser dueño del Vauxhall y de un teléfono usado para el tráfico de drogas. Petrovic no quiso nombrar con quién estaba esa noche, citando preocupaciones por su seguridad y la de su familia. Dijo que alguien había ido a su casa. Bajo más interrogatorios, Petrovic relató lo que pasó la noche que Jody murió, pero por miedo, se refirió a sus atacantes como persona A y persona B. Petrovic declaró que el 1 de marzo estaba con un amigo cuando la persona A llamó, pidiendo un viaje. La persona A estaba con otro individuo, la persona B. Recogieron a los dos y condujeron a Harold Hill para que la persona A pudiera recolectar drogas y dinero. Dijo que la pareja no identificada salió del coche en Harold Hill, dejando a Petrovic y a su amigo dentro. Afirmó en su declaración que la persona A y la persona B estuvieron fuera unos 5 minutos y parecían tranquilos cuando regresaron. Dijo que su comportamiento no era inusual. No pensé que nada fuera sospechoso, dijo. Ambos estaban allí, pero ninguno llevaba nada. A mi amigo y a mí nos dijeron que la persona A iba a recoger drogas y dinero. Petrovic dijo que un hombre negro le puso un cuchillo en la garganta y robó las llaves de su coche después de dejar a los dos hombres. Al día siguiente, escuché que una chica fue apuñalada en Harold Hill, dijo. Esperaba que no estuviera relacionado con estar con la persona A y la persona B. La policía identificó a un segundo sospechoso, un local de 19 años a menudo ligado al comercio de drogas en Harold Hill. Lo señalaron basándose en la descripción de un testigo de un hombre negro en sus últimos años de adolescencia. Para evitar exposición, la policía ocultó su nombre. En las primeras conferencias de prensa, lo llamaron Sospechoso A. La red se amplió. Para el 5 de marzo, otros dos hombres, de 30 y 38 años, fueron arrestados en Romford por sospecha de ayudar a los principales sospechosos. También se arrestó a un hombre de 50 años por presuntamente ayudar a destruir evidencia, pero fue liberado rápidamente. El inspector jefe detective Dave Wills le dijo a BBC News: «Estamos investigando una red, no solo una o dos personas. Esto sugería una conspiración criminal más grande en juego». Los residentes cerca de Redford Road proporcionaron más pistas. Una mujer en sus 40 años que vivía junto a un piso registrado le dijo a la policía que había visto a personas sospechosas entrando y saliendo durante semanas, a menudo tarde en la noche. Describió a un adolescente joven que coincidía con la descripción del sospechoso B, aparentemente trabajando para individuos mayores. Estos relatos apuntaban a los problemas de drogas en Harold Hill, ya que el área era conocida por el consumo de cannabis y a menudo tenía adolescentes como mensajeros. Los detectives teorizaron que el grupo de Jody podría haber sido confundido con rivales o atrapado en una disputa territorial.
Aunque Jody tenía un historial limpio y sin vínculos con las drogas, esto aún no cuadraba. La investigación enfrentó obstáculos. Los 2 hombres mayores, arrestados antes, fueron liberados porque no se pudo probar su involucramiento. Para el 10 de marzo, 9 días después de la muerte de Jody, la policía estaba cerca de atrapar a los culpables. Basándose en un soplo, el Comando de Homicidios y Crímenes Mayores de la Policía Metropolitana apuntó a una casa en Rogers Road en Dagenham, vinculada al tío de un joven de 17 años. Sospechaban que Petrovic, la persona A, y el joven de 17 años, la persona B, se escondían allí después del ataque. Para las 7:00 de la noche, oficiales armados rodearon la casa, con cámaras corporales grabando todo. La escena era como sacada de una película. Svensson Ong-Akwi, de 19 años, trepó al tejado trasero para escapar, pero rompió un invernadero debajo, con vidrios cayendo a su alrededor. ¡No te muevas!, gritó un oficial. ¡Manos arriba! En imágenes compartidas por la Policía Metropolitana, mientras lo esposaban y entraba en pánico, Petrovic habló. ¡Qué asesinato! No maté a nadie. Las cámaras corporales capturaron sus palabras. Asesinato. ¿Qué? Asesinato. Asesinato. No maté a nadie. Los mensajes de su teléfono lo vinculaban a Petrovic y mencionaban negocios en Amy's Playground. Un registro de su casa encontró una chaqueta que coincidía con las imágenes de CCTV. La manga tenía la sangre de Jody. Al mismo tiempo, el joven de 17 años intentó escapar por una ventana, pero falló. Fue atrapado en el patio trasero, donde había arrojado una mochila que contenía un cuchillo estilo Rambo, 2 cepillos de dientes y mousse para el cabello. Una combinación extraña que hizo que la gente mirara 2 veces. Los arrestos no terminaron ahí. La policía también detuvo a un joven de 16 años, amigo de Manuel Petrovic, pero su identidad no fue revelada por razones legales. La policía sospechaba que estaba involucrado en el crimen. Emitieron órdenes de búsqueda generalizadas, sabiendo que el comercio de drogas en Harold Hill a menudo involucraba grupos de mensajeros y traficantes trabajando juntos. Petrovic fue arrestado porque las imágenes de CCTV mostraron su Vauxhall Corsa negro cerca de Amy's Playground la noche del ataque a Jody, haciéndolo parecer el conductor que transportó a Petrovic y al joven de 17 años a la escena del crimen. Para mayo, los 4 fueron acusados. Petrovic y el joven de 17 años fueron acusados de asesinato. El joven de 16 años y Petrovic fueron acusados de asesinato y homicidio involuntario. Otros 2, un hombre de 50 años y una mujer de 38 años, fueron detenidos brevemente por asistir a los delincuentes, pero luego fueron liberados mientras el caso continuaba. Examinemos los antecedentes de los sospechosos. Primero está Svensson Ong-Akwi, nacido el 29 de marzo de 2000. Creció en Harold Hill, cerca de Amy's Playground. Fue criado por su madre con 4 hermanas. Su infancia fue dura debido a un padre belga ausente. Conoció brevemente a su padre en 2015. Vivió en un hogar de acogida en Romford, en Collio, tras ser expulsado de casa en 2017 por comportamiento grosero. Petrovic se autoproclamaba boxeador y aspiraba a ser profesional. Sin embargo, se involucró en el tráfico de drogas y fue acusado de vender y poseer cannabis y otras drogas. The Guardian descubrió que había violado los términos de una sentencia suspendida 6 semanas antes por negociar bienes robados en 2018. Amigos dijeron que trabajaba como traficante de drogas en County Lines, moviendo drogas entre Londres y áreas rurales. Era un trabajo violento. Petrovic admitió estar en Amy's Playground durante el interrogatorio, pero dijo que solo estaba allí para recoger drogas. Afirmó que no podía haber apuñalado a Jody y culpó al joven de 17 años por perder el control. El joven de 17 años era joven pero tenía antecedentes problemáticos. Tuvo un comienzo triste y difícil, viviendo con su madre y hermano en un piso caótico. La jueza Wendy Joseph lo señaló más tarde en el Old Bailey. Su madre tenía problemas de salud mental y los servicios de protección infantil lo conocían desde los 4 años.
Su historial de arrestos incluía cargos por posesión de un destornillador, causar daño corporal, posesión de cannabis y robo agravado de vehículos. El joven de 17 años estaba furioso cuando fue arrestado, arrojando una bolsa que contenía el cuchillo. Durante el interrogatorio le dijo a la policía que solo estaba con Petrovic y que no sabía nada del cuchillo. «No la toqué», le dijo a la policía, culpando a Petrovic por el ataque y diciendo que huyó por miedo. Sin embargo, la evidencia se acumulaba. Ropa manchada de sangre, registros telefónicos que mostraban que planearon el ataque y CCTV, que los ubicaba en la escena. A medida que se formalizaban los cargos, Harold Hill lidiaba con el motivo sin sentido. Jody, una Girl Scout sin vínculos con las drogas, quedó atrapada en una pelea que ni siquiera sabía que existía. Los arrestos trajeron alivio, pero no cerraron el caso. Se necesitaba justicia para su familia, especialmente para su padre, Peter. En el sitio web de la Fundación Jody Chesney, se dice que Jody era una persona maravillosa, que amaba a todos y no culpaba a nadie. Peter fundó la fundación para ayudar a prevenir el crimen con cuchillos entre los jóvenes. En memoriales y eventos de scouts que honraban su bondad, las cintas moradas se convirtieron en un símbolo de su memoria. El impacto de Jody se extendió más allá de Harold Hill. La nación discutió sobre el crimen con cuchillos tras su muerte. El fiscal Crispin Aylett dijo que otra vida joven se perdió por los cuchillos, un sentimiento compartido en el Parlamento. Peter abogó por leyes más estrictas y financiación para programas juveniles a través de su organización. En 2020, le dijo a The Guardian: «Ninguna ley la traerá de vuelta». El juicio comenzó el 17 de septiembre de 2019 en el Old Bailey, uno de los tribunales más antiguos de Londres. 4 fueron acusados: Svensson Ong Akwi, de 19 años, Manuel Petrovic, de 20 años, un joven de 17 años y un joven de 16 años sin nombre por razones legales. La sala del tribunal estaba cargada de emoción. Casi a diario, la familia de Jody, incluyendo a su padre Peter, su madrastra Joanne y su hermana Lucy, asistían con cintas moradas para honrarla. Joanne le dijo al London Economic: «Quiero que vean lo que nos han hecho. Aunque doloroso, mi resolución no se tambalea». Crispin Aylett, el fiscal de la corona, lideró el caso, afirmando que los 4 acusados fueron parte de un acto brutal y violento no relacionado con drogas. Le dijo al jurado que Jody era completamente inocente, confundida con un rival que frecuentaba Amy's Playground. Aylett usó las imágenes de CCTV del Vauxhall Corsa negro de Petrovic cerca del parque, la chaqueta manchada de sangre de Petrovic y los registros telefónicos que vinculaban al grupo a un trabajo planeado como evidencia sólida. Citó una conversación en la cárcel donde Petrovic admitió planear actividades, pero atacó a la persona equivocada. Aylett dijo que Petrovic fue el que apuñaló, con el joven de 17 años como un partidario entusiasta. También dijo que Petrovic y el joven de 16 años sabían que estaban ayudando en el ataque. Según BBC News, Aylett dijo que esto no fue un accidente. Enfatizó que el grupo tenía la intención de causar daño grave, haciéndolos a todos responsables de asesinato bajo la ley de empresa conjunta. Los equipos de defensa contrarrestaron, cada uno intentando distanciar a su cliente del crimen. El abogado de Petrovic, Charlie Sherrard, dijo que su cliente estaba en el parque, pero negó haber apuñalado a Jody. Sherrard señaló al joven de 17 años, diciendo que él fue el atacante. También argumentó que la ropa de Petrovic, una chaqueta blanca y un chándal gris, no coincidía con la descripción del testigo de una figura vestida de negro. La abogada de Petrovic, Sarah Forshaw, dijo que él era solo el conductor y no estaba al tanto de ningún plan peligroso. Si Manny hubiera sabido lo que venía, habría apagado su teléfono como Petrovic, les dijo. Para el joven de 17 años, Natasha Wong dijo que era simplemente un mensajero sin intención de hacer daño. Afirmó que no portaba un cuchillo y no estaba al tanto del plan de Petrovic. Luis, defendiendo al joven de 16 años, dijo que no tenía antecedentes de violencia y pidió al jurado que lo viera como un espectador, no como un participante. En la defensa,
Cada uno utilizó la falta de evidencia directa, como ADN en el cuchillo, para sembrar dudas. El jurado deliberó durante más de 5 horas tras escuchar 45 horas de testimonios, incluyendo el relato de Eddie Coyle sobre el ataque y la evidencia forense de la herida de 18 centímetros. Llegaron a un veredicto el 7 de noviembre de 2019. El joven de 17 años y Petrovic fueron condenados por asesinato. Petrovic y el joven de 16 años fueron absueltos de todos los cargos, lo que conmocionó a la familia de Jody, pero mostró que el jurado tenía dudas sobre su intención. La jueza Wendy Joseph condenó la disputa de drogas sin sentido que mató a Jody durante la sentencia el 18 de noviembre. Petrovic, identificado como el apuñalador, fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 26 años. Su cómplice, el joven de 17 años, recibió cadena perpetua con al menos 18 años. Estoy segura de que quien clavó ese cuchillo en el cuerpo de Jody tenía la intención de matar, dijo la jueza mientras se leían las declaraciones de impacto, llevando lágrimas a la sala del tribunal. Peter dijo: «He perdido a la persona más preciosa que he conocido. Solo tenía 20 años y estoy aterrorizado por mi vida». La hermana de Jody, Lucy, escribió en su declaración describiendo el futuro destrozado de su familia. La prensa citó a Joanne diciendo: «Estoy contenta de que se haya hecho justicia, pero no estoy segura de que alguna vez me sienta satisfecha». Joanne y Peter se separaron a principios de 2020 debido al peso de su pérdida. Las absoluciones dolieron profundamente. Joanne sentía que Petrovic merecía castigo por su rol de conductor, pero la familia de Jody se enfocó más en honrar su memoria. La Fundación Jody Chesney continúa su buen trabajo. Según el sitio web de la fundación, en 2024, organizó una recaudación de fondos que reunió $1,000. Los fondos apoyaron programas de capacitación contra el crimen con cuchillos. Peter, ahora de 45 años, publicó en X en marzo de 2025, cuando Jody habría cumplido 23 años. «Otro año sin ti, pero tu luz aún brilla.